Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva versión de Dialectofagia, el podcast de canibalismo especulativo. ¿Cómo estás, Agustín Guerrero? Hola Valeria, muchas gracias por la invitación. Me siento muy cómodo de estar acá y muy emocionado también por la conversación que vamos a tener. Genial. Antes de presentar formalmente a Agustín, entonces les doy la bienvenida. Esta es una nueva versión, como señalaba, de este podcast, donde lo que queremos hacer es intentar que nuestros caníbales, como le llamamos, que no son sino investigadores en la hermosa disciplina de la filosofía, se explayen un poco más, nos cuenten un poco más de sus investigaciones, de sus work in progress. Y también estamos intentando, digamos, citar aquí, invitar a todos aquellos caníbales que ya han presentado en el seminario Canibalismo Especulativo. Es el caso de Agustín Guerrero, quien es casi licenciado en filosofía. Estamos a punto. Sí. Pero que de todas maneras ya hizo su tesis. Hizo una tesis maravillosa que ya defendió, que le fue súper bien, de la cual yo estoy muy orgullosa porque además tuve la suerte, el privilegio de ser escogida por Agustín para acompañarlo en este proceso. Para mí fue el privilegio, la verdad, de tenerte como guía, sí. No, para mí. No, el gusto también. Bueno, fue un gusto mutuo, al parecer, y una tesis muy interesante, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Quiero que Agustín pueda exponer sobre ella, sobre los nudos principales de ese trabajo, también sobre las motivaciones. Y es una tesis, escuchen, sobre la policía como problema filosófico. O sea, no es simplemente una sociología de la policía o una historia de la policía o un estudio crítico. Claro. Es cómo puede la policía ser un problema para la filosofía. Claro. Esto me parece muy, muy interesante y muy novedoso, muy original. Creo que no hay otro trabajo como este, así que Agustín, yo estoy siempre, ¿no es cierto?, empujándote para que esto tome otro cuerpo, un cuerpo más público, ¿ya? Y tomemos este momento entonces como esa primera salida ya, pública perfecto. de este cuerpo, me gusta. de este cuerpo que es el del problema filosófico de la policía. Así que nada, por favor, parte contándonos cómo llegaste al problema, cómo se te abrió este problema, de dónde surgió la motivación y cómo empezaste entonces esta investigación tan interesante. Sí, la investigación parte, me parece, con un seminario que hice contigo en la universidad, que tenía que ver justamente con un texto de Walter Benjamin. Y, digamos, un seminario en el que bien leímos el texto línea a línea y lo comentamos muy bien, pero también fue un seminario en el que hablamos de la cuestión del derecho en general. Hablamos del problema del ejercicio de la ley en general. Claro. Las distintas grietas que eso tenía y de alguna manera qué tipo de aproximación podemos tener nosotros desde la filosofía a estos problemas. Y claro, lo que yo intento con mi tesis es como una suerte de intento de aproximación filosófica a este tema que tú bien dices, claro. Existen sociologías, historias de las policías y muchas de ellas tienen una tradición bien larga. Pero una aproximación desde el punto de vista filosófico me parece que encontré poquito, algo hay por ahí, pero en Chile nada, la verdad. Pero existen unas que otras cosas y me parece que el texto de Benjamin, que es un texto que se escribió hace 100 años, quizás tiene una larga tradición interpretativa, es un texto muy, muy leído, aquí en Chile, de hecho, es un texto muy, muy leído. Pero que luego este fragmento sobre las policías, esta óptica de que se abre desde ese fragmento del texto, me pareció a mí que, claro, por decirlo así, podía plantear el inicio de una aproximación filosófica o algo similar a la cuestión de las policías, y no solo a la cuestión del derecho en general, que filosofía sobre la cuestión jurídica, claro que hay. Pero sobre la cuestión de la policía, desde el punto de vista como jurídico, pero también filosófico, o sea, pensar qué es la policía para la sociedad, cómo funciona, cuáles son los funcionamientos que aporta la policía a la conformación de la sociedad, en general, no solo de las democracias modernas, como hablábamos alguna vez, sino que en general. Me pareció que, claro, ese era un punto de partida interesante, el de Benjamin.
Claro, pero por porque otro lado... ese texto, claro, es sobre todo sobre el derecho, ¿no? Ujú. Es un texto sobre derecho y la policía tiene ahí una entrada Claro. en un momento muy específico sobre el que vamos a volver Claro, inmediatamente. es un texto sobre la legalidad en general, sí. Pero por otro lado, también mi motivación personal tiene que ver también con, no sé si llamarlo problema con la autoridad, pero de alguna manera como un espíritu crítico respecto de, no sé, por reglas demasiado impuestas. Sí. Por eso te digo, no sé si llamarlo problema con la autoridad porque creo que no. Pero ¿te pasa algo con el hecho de ser chileno, de vivir en Chile? Parece que en Chile tenemos un problema general con la policía, ¿o Es no? que en Chile hay una historia particular con Ya. la policía. Sí, no es, por ejemplo, se habla muchas veces de que en Chile existe una tradición prusiana, por ejemplo, o francesa, y eso es cierto. Pero la historia de la policía chilena es bien particular. Eh, y es bien particular porque ha tratado de ser militar siempre, por decirlo así. Como que la policía en Chile, desde su inicio, ha tenido un carácter que trata de ser militarizar. Que trata de ser militarizado, por decirlo así. Esto se da como en varios aspectos, no solo en el que la policía cumple funciones militares, eh, sino que en el que las Fuerzas Armadas también, históricamente en Chile, han cumplido también funciones de policía. Y eso es algo que no se da en todos los países. Eh, en Chile, desde la formación de, por ejemplo, de Carabineros, desde la fundación, que me parece que fue en el 27, pero desde antes incluso, desde que existían las policías de los ferrocarriles, los llamados azules, por ejemplo, eh, desde Ibáñez del Campo, me parece, en general, hay una intención de militarización que termina consolidándose con la dictadura. Termina consolidándose con esa constitución del 80, que sienta las bases de lo que es hoy día la policía, Claro. de cómo la entendemos hoy. Claro. Me da la sensación de que este curso al que tú refieres que tuvimos juntos, porque yo también aprendo de todos ustedes, o sea, yo hago una trampa, en general en los cursos, que es que aprovecho de estudiar. Sí, claro. Justo me interesa un problema y uno tiene tantas cosas que hacer en la vida académica que es difícil encontrar tiempo para estudiar como antes, ¿no? Por eso ustedes tienen esa maravillosa posibilidad de estudiar. Y yo hago la trampa y estudio con ustedes las clases. Entonces, recuerdo que esto fue el 2019, ¿o no? Fue como el 2018, me parece. 2018. Sí. Y justo, bueno, como en un momento muy turbulento de nuestro país. Sí, claro, o sea, En en un ese momento había claro, un ambiente, había un claro. ambiente. Y donde además las policías surgían como problema social, ¿no? O sea, así como teníamos problemas sociales que motivaron los movimientos sociales y que nos llevaron al maravilloso estallido social del Sí, 2019. claro, había una conciencia general de que la cuestión de los límites policiales eran un problema. Claro. O sea, eso era como te digo, era parte de la conversación pública, eso. Sí. Y tenía un lugar importante, por decirlo así. Sí. Por varias cuestiones. O sea, en los últimos años la institución policial acá en Chile, digamos, han sido varios los eventos que han provocado una falta de confianza en las personas. O que hasta ese punto, hasta el 2019, digamos, habían incrementado una sensación de falta de confianza. Me parece que eso hoy día no es tan así. O sea, la opinión pública y todas las dimensiones que la manipulan, por decirlo así, han logrado que eso se revierta. Claro. Que hoy día haya una sensación distinta respecto de... No sé si es confianza tampoco. No. Pero no existe esa desconfianza crítica que había hace algunos años atrás. O existe y está más solapada, porque bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, claro, en la conversación pública. No, claro, no es un problema en la conversación pública, no tiene un lugar, digamos, como solía tenerlo. Claro. Eso tampoco es como propio de los 2010, o sea... Ese lugar, por decirlo, ese lugar que tiene la conversación pública y la crítica sobre la policía ha tenido varias etapas en Chile. En los años 30 hubo una potente también crítica social, porque con la conformación de Carabineros, bueno, se le dan muchas facultades a los policías cuando se funda y se unifica la policía en Chile. Porque claro, antes la policía era de las ciudades y la única que era como nacional era la policía de los ferrocarriles. Pero claro, no tenía tampoco todas las facultades como administrativas, si uno quiere, que tiene la policía para con la urbanidad.
es solo en el 27, cuando se unifica Carabineros de Chile, que se logra eso. Y claro, no solo a Carabineros, sino también a la Policía de Investigaciones, se les da un montón de facilidades, de libertades, si uno quiere, que terminan justamente con algunas tragedias y con una opinión pública bastante crítica. Y eso volvió a pasar más o menos como a principios de los 60, y bueno, pasó luego, después del 2000 también. Claro. En los 2000 y luego en los 2010 hay siempre una conciencia crítica que resurge por cosas que suceden cuando se les dan demasiadas libertades a los policías. Claro. En ese sentido, te quiero llevar entonces al texto que fue Sí, claro. objeto más nuclear de tu investigación, que es este texto famoso sobre Benjamin, el Para una crítica de la violencia, un texto maravilloso, que escrito en 1921, como tú dijiste, cumplió 100 años hace muy poco. Sí. Y en ese texto aparecen las policías en un momento bien, bien importante del texto, y es un momento muy cortito. Sí. Sí, esto es lo bonito también del trabajo de Agustín, que un momento muy, muy particular, muy cortito, tú le sacas mucha punta, ¿no? Te metes ahí como en una profundidad y empiezas a levantar cosas. Aparece después Derrida, que ya llegaremos a él. Pero detengámonos un momento en este texto de Benjamin, que como tú también dices, es muy importante en la filosofía chilena, en la recepción chilena. Claro. Tenemos desde el 2017 una traducción de Pablo Oyarzún publicada. Yo antes trabajaba con la traducción de Oyarzún y no estaba publicada todavía. Porque aparte yo tuve clase. La tuve alguna vez, pues, la trabajamos, me acuerdo, que todavía no estaba publicada. Y yo recuerdo compararla después y claro, habían cosas distintas en la que eventualmente se editó. Exacto, sí. Porque yo tuve la suerte de ser estudiante Pablo Oyarzún y él trabajaba con ese texto. Sí, él ha hecho un montón de traducciones también. Sí. Él es más o menos la persona que trae a Benjamin a Chile. Exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Y la verdad que caló hondo ese texto porque es un texto crítico muy interesante. Entonces, bueno, el contexto de este texto es una crítica de la violencia, como dice el título. Lo introduzco brevemente para que lleguemos al problema y puedas tú contar qué es lo que viste ahí. Un texto que, claro, tiene como objeto la violencia y se propone hacer una crítica, pero Benjamin dice las primeras líneas, ¿no es cierto? Dice, toda crítica de la violencia tiene que llevarse a cabo en el campo, en el terreno del derecho y la justicia. Claro, se circunscribe a esos ámbitos. Se circunscribe a esos ámbitos. Por lo tanto, es en esos ámbitos donde hay que empezar la crítica y donde tiene lugar propio, ¿no? Claro. La crítica de la violencia. Y en principio, Benjamin distingue dos tipos de violencia, que son parte de la violencia del derecho, de la violencia jurídica, ¿no es verdad?, que es la violencia fundadora y la conservadora. Y en esta explicación que va haciendo Benjamin de estos dos tipos de violencia, eventualmente aparece la policía. Entonces, a ver, cuéntanos cómo ves tú ese recorrido de Benjamin hasta ese lugar y cuál es la punta que le sacas a ese lugar. Claro. Primero, Benjamin circunscribe la cuestión de la violencia al ámbito de la justicia y el derecho, porque es algo así como que a Benjamin le parece que es como infértil una crítica meramente moral de la violencia, como que la violencia es mala. Ok, como el ejercicio de la ley puede ser violento y ese puede dañar. Por eso la circunscribe a un ámbito jurídico, si uno quiere, como la relaciona a un ámbito que tenga que ver con cierta jurisdicción. Y lo que hace es... bueno, él dice como levantar una suerte de filosofía crítica de la historia del derecho, y en eso lo que expone es un doble funcionamiento, como tú dices. Una violencia que por un lado funda derecho, instaura un orden legal, y luego por otro lado una violencia que conserva ese orden. Claro. ¿Cierto? Claro. Eventualmente Benjamin va a pensar esa doble función como una suerte de círculo, igual. Como una manera general de pensar la cuestión del poder. O sea, todo orden de cosas se funda con violencia y cambia, digamos, cuando una violencia externa o interna logra no reconocer esa violencia anterior y en ese sentido fundar un orden nuevo de cosas. Claro. Cuando ese orden nuevo es suficientemente fuerte, por decirlo así, y termina imponiéndose sobre el anterior, claro, tenemos una situación, si uno quiere, revolucionaria o de golpe de Estado. O de golpe de Estado. Pero en ese sentido también, un golpe de Estado es también una revolución en ese sentido, claro. ¿no? Una transformación. Una transformación, claro. Una interrupción del derecho, de la jurisdicción, y una implantación de un derecho nuevo, de un orden de cosas nuevo.
Benjamin identifica estos dos funcionamientos a través de varias formas jurídicas que él identifica como grietas, por decirlo así, como formas jurídicas que le permiten a personas individuales hacer el uso de la fuerza. Que, claro, frente al monopolio de la violencia que él reconoce como el rasgo, por decirlo así, más distintivo del parlamentarismo alemán que él está tratando de criticar. Que en general también trata de exceder eso también. Trata de pensar una crítica del derecho en general. Pues. Trata incluso de exceder la distinción de derecho positivo y derecho natural. Trata de hacerlo, me parece. No sé si lo logra de verdad, pero trata de hacerlo. O sea, el derecho positivo tiene la gracia, piensa Benjamin, de que por último, en vez de justificar la violencia por recurso a algún tipo de consideración metafísica de la naturaleza, lo critica en su historia, ¿no? Sanciona la violencia históricamente. No es que algo sea violento o no según un determinado fin, sino que dependiendo del contexto histórico. Entonces, algo del derecho positivo se rescata igual en la crítica. Sí, sin duda. No, pero en todo caso, igual lo que a mí lo más impresionante de este texto quizás es que Benjamin es de los primeros en notar que puede haber violencia en la fundación, ¿no? Claro, contra el parlamentarismo o contra el positivismo jurídico, que entiende que las fundaciones de derecho son actos discursivos, ¿no? Actos discursivos de conversación, de acuerdo, producto de acuerdos entre los legisladores y nunca emergen con violencia. Claro. O sea, ya hay una primera cosa importante de Benjamin también, ¿no? Claro, y trata de entender toda fundación, sea, por ejemplo, en términos de derecho positivo, de derecho natural, en términos de Estado o de monarquía, toda fundación de poder. Trata de entender el poder como una fundación de orden de cosas, digamos. Sí. Pero claro, la cuestión de la fundamentación teológica, si uno quiere, se le cuela igual de alguna manera después. Pero lo que él llama violencia mítica, este círculo que comprende esta violencia fundadora, instauradora de derecho y conservadora, termina siendo, por decirlo así, como puesta en suspensión también, esa distinción que trata de plantear. Cuando aparece la cuestión de la policía, como te decía, son varias las formas jurídicas que para mostrar ese doble funcionamiento. Es la pena de muerte, primero, la que le parece a él que, claro, como que ya supone una suerte de cuestionamiento a esa distinción rigurosa entre instauración y conservación. Porque y a eso iba con la cuestión de la violencia mítica. Él reconoce en este círculo de instauración de poder y conservación del poder una suerte de inspiración destinal de los mitos griegos. Por eso le pone mítica. Y por eso también trata de exceder también la cuestión del derecho positivo. Por eso también se dirige a una instauración del poder monárquico, a un derecho natural. Pero luego aparece la cuestión de la policía y es en ese momento del texto donde me parece que hay como una ruptura en más de un nivel. No solo hay una ruptura de esa distinción, sino que la argumentación del texto parece quedar en suspensión. Benjamin dice que la policía mezcla de una manera como antinatural, media extraña, una mezcolanza, ocupa estas dos formas de violencia, instauración y conservación. Benjamin piensa algo así que, bueno, nosotros pensaríamos, todos, digamos, cualquier persona, uno le pregunta en la calle qué es lo que hace la policía. La policía lo que hace es conservar el orden. Conservar el orden, claro. La violencia de la policía está siempre puesta en vistas a conservar el orden establecido, a que las personas sigan las leyes, ¿cierto? Para Benjamin parece que esto no es tan así. Y de alguna manera piensa que lo que hace la policía no tiene nada que ver directamente con el orden establecido. Que el actuar de la policía es una suerte de fundación, instauración siempre. Y por lo tanto, lo que pasa con el resto de la argumentación, uno dice, ya, pues entonces, ¿cómo se plantea esta distinción rigurosa? Él la vuelve a plantear. Pues termina este párrafo de las policías y vuelve categóricamente a decir, oye, hay fundación o instauración. Si hay alguna cosa que no responda a ninguno de estos dos predicados, no tiene validez, dice.
Y no vuelve a mencionar la cuestión de las policías. La cuestión de la pena de muerte aparece de nuevo en el texto, pero la cuestión de la policía no. Oye, pero claro, esto hace referencia a lo que tú decías ya antes, ¿no? Que pareciera que las policías están para conservar el orden, pero antes, cuando hablábamos de la policía en Chile, etcétera, tú señalabas lo que es el punto crucial, que en el fondo la policía tiene demasiado poder discrecional, claro. ¿no? Demasiada capacidad de decisión, que de alguna manera la saca de ese rol de obediente de la ley, Claro, ¿no? Alguien que claro. obedece y que, estando la ley, solo la aplica. Entonces, también la policía falsea un poco quizás esa idea de que la ley se aplica, que la aplicación de la ley es simplemente un llevar la generalidad de la ley a un caso particular y que eso funciona siempre de una manera perfecta, exitosa, Claro. cuando en realidad lo que está ocurriendo es que como estamos en un contexto en el que hay que actuar encima, ¿no? El policía está en un contexto en el que hay que decidir, ¿no? Ya si te va a sacar un parte, ya si Claro. te va a pegar un lumazo, ya si te va a tirar la bomba lacrimógena, cualquiera sea el caso, ¿no es cierto? Tiene que decidir aquí y ahora sobre eso. Claro. Y en esa decisión, entonces, en esa como gran libertad que tiene de usar la violencia, es donde viene el problema de la Claro. mezcla, ¿no? El policía es probablemente la única persona dentro de como el único aspecto que logra un mandato como directo Claro. en la sociedad. En una sociedad, digamos, democrática, estamental. Donde todo tiene sus ¿cierto? procesos, donde Claro, hay procesos largos. Donde todo es proceso democrático, donde uno tiene que ir a hacer una denuncia y ver qué dice el juez, juntar las pruebas. Y hay una investigación, Claro. etcétera. Y luego se aplica la ley y se da una sentencia, pero luego de un proceso, por decirlo así. Exacto. Es una cuestión mediada. Mediada, exacto, esa es la palabra. El policía lo que hace es una suerte de mandato directo. Ok, él puede hacer lo que se llama una detención ilegal, eso, pero va a pasar después. En el momento hay Toma un una mandato decisión. directo que uno tiene que acatar, por decirlo así. Y si no, violencia. Si, él está facultado para usar la violencia directa, física, digamos, si es que uno no acata. Entonces, es la única persona facultada de un mandato directo. O sea, yo diría que en Chile ni siquiera las Fuerzas Armadas. Ni siquiera las Fuerzas Armadas han tenido ciertas, como te decía, facultades de policía, funciones policiales. Es que la tienen solo en contextos de guerra, se supone. Po. La Claro. policía la tiene en contextos cotidianos, ¿no? Claro. En contextos diarios de todo orden, en los cuales se ve vulnerado el derecho público, ¿no? O sea, Entonces, sí, pues en el diario vivir esto es así. No necesita una situación especial, un estado de excepción, de catástrofe, claro. una suerte de forma jurídica especial, digamos. No, esto funciona de esa manera siempre. Todo el día, dice Benjamin, a lo largo de toda la vida, dice... Sí, persigue, cubre Sí, al pues. ciudadano con una Sí, pues, sombra, para ¿no? Benjamin, La vida del ciudadano claro. está como... La vida regulada a decreto. A dice, decreto, ¿no? claro. Sí. Y habla de molestia incesante, digamos. Y eso es porque, claro, una de las... Y esto es muy visual, digamos, es algo que uno puede constatar muy claramente, que la mayor forma del poder policial, la más extendida, es la menos regulada y es la menos regulable también, que es la cuestión de la vigilancia. Claro. O sea, ¿cuándo decide el policía cuándo te está vigilando como policía y cuándo no? Sí. ¿Cachai? Esa cuestión es totalmente irregulable, intipificable, si tú quieres. Como que, de alguna manera, responde solo a esa decisión del mandato del policía. Se responde solo a su criterio, si tú quieres. Claro. Decidir cuándo te está vigilando y cuándo no. Esa vigilancia es totalmente extendida, ubicua, si uno Sí, quiere. sí. No tiene solo un lugar, como que aquí te vigilan y acá no. Exacto. Sobre todo en nuestra sociedad hipertecnologizada, Claro, ¿no? Donde las tecnologías de vigilancia además son cada vez más extensivas. Claro, hoy día no necesitas un oficial de policía que esté ahí literalmente vigilándote. O sea, la vigilancia está extendida de alguna manera en muchos tipos de dispositivos, de herramientas que tiene el poder estatal. En nuestro celular, o sea, acuérdate Sí, claro. que el éxito nos dijo fuera de micrófono, Agustín, que tendría éxito si le interviene en el teléfono. Claro. Oye, volviendo al texto de nuevo. Ya, claro, Benjamin reconoce esta mezcolanza, la llama mezcolanza, bueno, no me acuerdo si la palabra es mezcolanza, ¿no? Pero Sí. mezcolanza Habla sí, po, espectral. espectral. ¿no? Porque no se sabe si es legislador el policía o si es conservador, ¿no? Claro. Si funda derecho o lo conservan. Esto está indecidido. Claro. ¿no? La figura del policía
encarna la indecisión permanente entre momento fundador, momento conservador. Claro. Son las dos cosas a la vez. La encarna siempre. cotidianamente. Tal como un fantasma que nosotros no sabemos si está vivo o si está muerto, ¿no? El fantasma no sabemos, o sea, parece que está muerto, pero se te aparece. Claro, se te aparece y que te te mira persigue. sin que tú puedas mirarlo, por decirlo así. Te mira sin que, además te vigila, tiene esta capacidad. Entonces, Benjamin entiende que mientras más ambigüedad en los entre los momentos de conservación y de fundación, más podrido está el corazón del derecho, dice, ¿no? O sea, el derecho empieza como también a autosabotearse, ¿no? Porque se supone que la fuerza fundadora tiene que ser la imperante, la soberana. Y cuando aparecen fuerzas conservadoras, como son las policías, según la ley, ¿no es cierto? La policía, según la ley, es conservadora. Pero cuando aparecen estas fuerzas conservadoras que empiezan a tener más fuerza que la fundación o empiezan a incluso tener roles fundacionales sin estar eso escrito, el poder fundado empieza a decaer, ¿no? O sea, yo me lo imaginaba en el estallido social. Sí, pues era clarito ahí. Era bastante claro, porque me acuerdo Piñera en un minuto, o sea, en un minuto peligraba, bueno, además de que lo pedíamos, ¿no? Pedíamos que cayera Piñera, se pedía desde el movimiento social, pero en algún minuto yo decía, puede que este gallo caiga solo por la extrema fuerza fundadora que están desplegando la policía. O sea, era súper fuerte ese momento de nuestro estallido social. Como se le va a encollera de alguna manera el uso de las policías como herramienta de contención social. Exactamente. Entonces quiero llegar a una pregunta específica. Disculpa que haga todo este rodeo. Sí, claro, pero, claro, en la cuestión de la espectralidad, entonces, entendemos que eso para Benjamin es un momento de autodestrucción del derecho y muestra su propia contradicción, claro, ¿no? Y muestra lo violento que es en sí mismo, porque ni siquiera puede él mismo mantenerse como coherentemente, ¿no? Claro, sino que él está siempre pensando en que se va a degenerar en el fondo. Exacto, está siempre autodegenerándose y por lo tanto dando paso a un nuevo ciclo mítico. Pero ahí entra Derrida, que es nuestro otro autor, el otro autor de tu tesis también, que confluye aquí en el análisis. Aquí entra Derrida en un análisis bien interesante de este momento de la mezcolanza espectral. Claro. Entonces, a ver si podemos ir para allá. Eso que te decía yo como de este momento como medio poético que genera el párrafo argumentativamente dentro del texto del párrafo de las policías dentro del texto de Benjamin, es algo que, claro, Derrida dice como a la pasada. Yo trato de como profundizar en esa idea igual. Es Derrida el que dice, oye, aquí con todos estos conceptos, antinatural, esta mezcolanza, la cuestión de lo espectral, justamente, Benjamin está apuntando a que se puede pensar la policía de otra manera, pese a que quizás no es lo que intenta Benjamin con el texto. Quizás son otros sus intenciones. Pero con esas caracterizaciones, esa teología negativa que hace de la policía no es esto, y por lo tanto no es nada que se pueda pensar rigurosamente, no tiene forma, dice, es informe, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una suerte de... que la policía no tiene un lugar, por decirlo así, como presente. La espectralidad para Derrida significa eso. Que un cuerpo no está, dice, jamás presente por él mismo. Representa lo que trata de mostrar, por decirlo así. Cambia lo uno por lo otro. Derrida lo que hace es, me parece que es en el 89, hace esta ponencia sobre la posibilidad de la justicia, la deconstrucción y la posibilidad de la justicia, creo. Y en esa ponencia, que trata de leer la cuestión del derecho en estos términos de los que estamos hablando, anuncia una lectura que hace un año posterior, en el 90, me parece que en California, donde anuncia una lectura directa del texto de Benjamin, que terminó editándose con el nombre de pila de Benjamin. Es ese texto, por decirlo así, en el que Derrida hace una lectura, si uno quiere, crítica, podríamos decir. Es en ese texto donde Derrida hace una lectura crítica, si uno quiere, muestra cuáles son todos los problemas que tiene el texto de Benjamin. El texto de Benjamin está lleno de problemas igual. Es un texto que trata de pensar de forma muy valiente, trata de pensar como por fuera de la ley, si uno quiere. Pero claro, en ese intento de valentía se cae un poquito en varias cosas.
Y la principal para Derrida es justamente esto, que no se puede, Benjamin no puede de alguna manera plantear de forma tan rigurosa las distinciones que quiere plantear entre fundación y conservación, entre luego violencia mítica y violencia divina, que es como el concepto quizás más comentado de Benjamin, sí. digamos, y uno de los más oscuros, uno de los más problemáticos. Está en ese texto. Y en ese texto es un gran problema ese concepto. O sea, pese a que es una de las cosas más como fuera de la caja que uno pueda pensar en general, es muy complicado de pensar también, pues muy complicado de plantear. Y Derrida trata de hacer una lectura que sea como, por decirlo así, como responsable con ese hecho. Sí. Trata de pensar todos los problemas que Benjamin también tenía en su época y cuáles eran las cuestiones, digamos, generales, los sentimientos políticos importantes que habían desde los años 20 hasta el 40, que eso es más o menos toda la producción de Benjamin. Y claro, pues era un momento en el que quizás las jurisdicciones europeas gozaban de, no sé, pues, penas de muerte, guerras en general. Entonces, claro, tiene Benjamin me parece ahí como o sea, se entiende por qué pensaba de la manera que pensó, pues, sí. Se entiende por qué quiso pensar ese tipo de cosas tan complicadas de pensar. Sí, sí. Y quizás se entiende también la falta de rigurosidad o científica a la que él también se oponía de alguna manera. Entonces hace sus textos un poquito más oscuros. Bueno, yo considero que Derrida es un gran admirador de Benjamin, ¿no es verdad? Sin duda, sin duda. Sí, y ese texto, esa conferencia del 90 es bien importante porque yo creo que no es solamente crítica, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que hay una crítica importante, como dices tú, a esta imposibilidad de zanjar, ¿no? De zanjar la distinción entre violencia conservadora, violencia fundadora, que después Derrida, al parecer, ve también esa imposibilidad en la distinción violencia divina, violencia mítica, uh-huh. ¿no? Yo creo que ahí ya también, o sea, la cuestión está tirada como para ese lado, porque la cuestión de la violencia mítica sí que es muy compleja. O sea, sí, la cuestión de la violencia mítica es, diría yo, lo más problemático para Derrida, ¿no? Uh-huh. Pero en principio, claro, en las policías ya podemos ver que no hay esa distinción, y como no hay esa distinción, entonces yo creo, ¿no?, que lo que Derrida está tratando de mostrar ahí es que Benjamin no necesita necesariamente la violencia divina. Porque uh-huh. hablemos brevemente de la violencia divina, ¿no? La violencia divina, en el fondo, es para Benjamin, que está criticando este problema gigante que tiene el derecho y su violencia constante. La violencia divina es algo así como la única posibilidad de interrumpir este círculo mítico, ¿no? Claro. Esta dialéctica infinita, indefinida entre conservación, claro, y fundación. Interrumpirla y que no sea una interrupción que plantee que establezca un nuevo claro, orden. Que claro. sea una destrucción total, sí. Y de hecho la violencia divina es letal, pero es incruenta, claro. Porque no exige sacrificios, ¿no? No derrama sangre, no exige sacrificios, sino que de alguna manera hace justicia, ¿no? O sea, esa es como más o menos lo más general de la violencia divina. Pero no porque haga justicia y venga a salvarnos del orden del derecho va a ser menos letal. Al contrario, es completamente destructiva. Sí. Y de alguna manera lo que hace es destruir nuestra mera vida, que es aquella que está regulada por el derecho, ¿no? Esa vida regulada a decreto, esa vida que, recuerdo Peter Fembes, que tiene una excelente introducción en la edición crítica del 2021, claro. que sacan en inglés, de la crítica de la violencia. Peter Fembes hace una interpretación muy buena sobre cómo la ley, y usa una palabra inglesa que es el encroachment of the law, claro. Que es algo así como, no sé cómo traducirla, nunca he sabido, pero es como que la ley se te mete por todos lados, ¿no? Está constantemente... Se te cuela de alguna manera. Se te cuela por los poros, por la casa, o sea, hasta empezar hasta te subjetiva, ¿no? Uh-huh. Empezáis a ser un perfecto sujeto de la ley. Un legalista. Y hasta empiezas a desearla, dice Fembes. Hasta empiezas a desear que haya ley, ¿no? Que yo esto lo pensaba respecto al estallido social. Llegaba un momento que el desorden era tal, ¿no? Uh-huh.
que empezáis a desear, te viene la pulsión de ley, y yo creo que el pacto del que firmó Boric, ¿no? Sí, que ha sido tan es justamente criticado, esa pulsión de orden. es justamente la pulsión de que por favor alguien ponga orden, porque esta indeterminación es tal que hasta deseo la ley. Entonces, este encroachment, que se te mete la ley por todos lados, de alguna manera, esto es muy interesante, entonces la ley, la violencia divina viene a destruirlo. Y destruyendo tu mera vida. O sea, la violencia divina en el fondo te mata. Sí. Mata a todo el mundo y permite entonces un espacio. O sea, solo porque te mata no funda derecho. Solo porque te mata no funda claro. derecho, no es destructiva con el fin de fundar, ¿no? Claro. Es solo destructiva. Entonces, claro, bueno, esto es muy problemático, ¿no? O sea, y Derrida, recordemos el momento hiperpolémico que fue, digamos, muy criticado por los benjaminianos, momento hiperpolémico en que él hace una posible comparación entre la violencia divina y el holocausto nazi. Claro, que él igual me parece que lo hace de cierta manera como obviamente provocativa igual, pero responsable igual, porque lo hace como en el post-scriptum del texto, lo hace como ya en otro estilo, pero claro, es muy fuerte la idea. Sobre todo por la cuestión de la incongruencia que decías tú. O sea, Derrida dice algo así como que la referencia a las cámaras de gas parece que es como que no se puede no hacer cuando hablamos de incongruencia y de no derramar sangre. Exacto, en las cámaras de gas no se derrama sangre, hay una destrucción masiva. Podría ser, y esto, bueno, tiene que ver con el hecho de que Benjamin parece pensar la violencia divina como pura, ¿no? Sí. Como completamente desligada y distinta a otra, heterogénea, del orden de la violencia legal. Entonces, es esta posibilidad de una violencia completamente otra la que permite entonces sostener su letalidad y su carácter incruento y su carácter no fundador, solo destructor. Cuestión que entonces Derrida lo haya problemático porque puede ser utilizado por cualquiera como excusa para generar un holocausto como el nazi. E igual Benjamin se defiende, ¿no? En el texto recordemos que dice, y si alguien me dijera a mí, oye, pero esta violencia divina la puede manipular cualquiera puede llegar y decir, no, es que yo maté por violencia divina, claro. ¿no? O sea, fue la violencia divina la que me obligó hacia los altares de la luz. Era la voluntad de Dios. Claro, era la voluntad de Dios. Sí. Benjamin dice, y es una respuesta difícil, por Sí. no decir débil, pero difícil, dice, Claro. bueno, pero es que ahí está el mandamiento, no matarás. Y listo, y cambia de tema y tú decís, Claro. ¿qué me habrá querido decir? Bueno, el punto es entonces que en esta mezcolanza espectral que Derrida ve en las policías, ve el principio de ruina interna del derecho. El derecho tiene su propio principio de ruina, que Derrida después lo llama autoinmunidad, ¿no? El derecho se va a destruir a sí mismo. El derecho no... Se está constantemente destruyendo a sí mismo. Entonces, probablemente no necesite de una violencia otra para destruirlo. Probablemente... O sea, lo que destruye el derecho ya está contenido. Claro, ya. probablemente pensar una violencia otra sea más peligroso en cuanto esa otredad es total que la violencia del derecho mismo. Porque mientras más otra es una violencia, mientras más difícil de definir, de delimitar, de criticar es una violencia, más disponible se puede volver también. Claro. Sí, pues y el problema de pensar una violencia a otra de esa manera es que me parece a mí como la cuestión de la fundamentación teológica. O sea, le da un carácter divino a esa violencia a otra. Eso es lo problemático. Claro. Eso es lo problemático. Porque claro, digamos, te saca de la voluntad humana. Entonces, como tú dices, cualquier persona con el fundamento, digamos, delirante de la voluntad de Dios. Soy Dios. Claro, soy un instrumento de Dios, bla, bla, bla. Puede hacer cualquier calamidad, digamos. Sí, de hecho, el documental de Antares la Luz, ahí hay una parte que dice, el de Netflix, dice que él convenció a todos los seguidores de que él era Dios. Sí, pues. Y con eso los golpeó, los maltrató, etcétera. O sea era esta es la Dios, posibilidad que ve Derrida en esta como máxima otredad, que no se puede representar, que nunca acontece, que no se puede prever. Es tan otra que en realidad podría tomar cualquier forma. Sí, pues no se pueden interpretar bien, no se pueden ni siquiera someter a crítica, porque es Dios, pues. Claro. O sea, es una cuestión divina, digamos. Exactamente. Eso es lo problemático de la cuestión de la violencia divina para Derrida. Sí. Y claro, por otro lado, es problemático también porque lo que hace Benjamin con su texto es una crítica no solo del parlamentarismo, no solo sino también de la cuestión de la representación. O sea, es una crítica del parlamentarismo como democracia representativa. Claro.
Y claro, Derrida muy bien lo dice, el texto se inscribe en una perspectiva que no solo es judía de alguna cierta manera, en un sentido, me parece, no religioso, más bien político. Se inscribe en una perspectiva que lo que hace es tratar de criticar todo proceso de representación ligado a la política. Y en vistas de eso, piensa esta cuestión de la violencia divina como no algo representativo, sino como pura manifestación. Claro. Sería el momento de escapar de la representación, que en el fondo sería como el origen del mal, de la violencia jurídica para Benjamin. Claro. Cuando en realidad, o sea, puede ser, pero piensa Derrida, creo yo, puede ser que la representación sea la causa de los problemas, pero también, si tú te sales por fuera, pasa esto, ¿no? Claro. Que queda en la indeterminación total y por lo tanto en la disponibilidad total. Queda totalmente disponible para ser usada de cualquier manera, justamente porque no hay una crítica que la delimite, ¿no? Claro. Y porque hacer una crítica de la violencia divina sería delimitarla, sería conceptualizarla. Claro. Y por eso yo creo, y aquí podemos ir ya terminando, dime qué opinas tú, que cuando Benjamin habla de la crítica de la violencia, ¿no es cierto?, el título del texto, no se refiere a que, o sea, se refiere a que vamos a criticar la violencia jurídica y le vamos a poner límites, Claro. ¿no? Un gesto Vamos crítico, a vamos a delimitarla, vamos a decir, llega hasta aquí, estos son sus problemas, esta es su lógica. Está su funcionamiento, bla, bla, bla. Pero respecto de la violencia divina no pasa lo mismo, o sea, no es una crítica de la violencia divina. No, claro. La violencia divina no se puede criticar, No. sino que creo yo que el texto tiene una articulación tal que el D del título implica que vamos a hacer una crítica de la violencia del derecho desde la violencia divina. O sea, claro. la crítica de la violencia también puede leerse como que la violencia divina es la que critica. Es la crítica. Claro, ella es la crítica. Sí. Entonces, ella no es criticable. ¿Sí? Sí, eso es re complejo. Aparte, en la cuestión de la policía, por ejemplo, se conjugan esas dos cosas de las que te hablaba, pues, manifestación y representación. Claro. O sea, el policía también es un funcionario de la burocracia, si uno quiere. También te toma los... ¿Cachai? Sí. Pero también, por otro lado, tiene un mandato directo. Exacto. Un mandato que es manifiesto, que no tiene que no está mediado, digamos. Exactamente. Oye, y ya que nos quedan muy pocos minutos para ir cerrando entonces, ¿cómo seguimos con esta filosofía de las policías? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque este es un momento que tú encontraste, que yo encuentro muy, muy brillante lo que hiciste, en el sentido de que es un momento enano del texto, o sea, muy pequeño, muy pasajero. Derrida comenta, pero también comenta, no digamos que hace un tratado al respecto. No, es una parte del texto también. Entonces, y tú ahí lograste un nivel de profundidad bien importante. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se sigue una filosofía de las policías o cómo seguimos investigando la policía como problema filosófico? Sí, claro. Derrida da en su texto algunas como indicaciones importantes. Y me parece que en ese sentido, claro, todo lo que hemos hablado hasta ahora es más o menos lo que yo presenté en mi tesis. Luego, el trabajo que yo presenté acá en Canibalismo tenía, por decirlo así, un paso más, que era interrogar de forma, me parece, lo más responsable que se pueda, la relación de Benjamin con Carl Schmitt. Y eso es una indicación que da Derrida en su texto. O sea, a Derrida, porque le gusta Benjamin, porque le gusta mucho, claro, le interesa que no sea Carl Schmitt. Que no sea Carl Schmitt, pues, claro. Están ahí. Que no esté ahí. Y bueno, están en la misma, en verdad. De alguna manera, no solo sus métodos son de alguna manera muy similares, sino que están, por decirlo, en la misma parada respecto de pensar, de cómo se tiene que hacer esa crítica de la violencia. Ambas críticas son, si uno quiere, como metafísicas, teológicas, bien... entonces, claro, tienen una cuestión que los une mucho. Y luego hay una correspondencia entre medio, entonces hay una constelación, si uno quiere, de conceptos que están trabajando ambos, que digamos en paralelo, y que sus distinciones, por decirlo así, finas, los hacen caer del lado distinto de la barricada luego de la guerra, ¿no? Claro. Sus textos me refiero, a ellos como filósofos. Sí. Y claro, lo que pensaba yo es justamente interrogar la cuestión, porque en el párrafo de las policías está también la relación directa con Carl Schmitt. Claro. Porque ahí está, Benjamin piensa algo así como que, y esto es algo que es un análisis que comparte no solo con Schmitt, sino que con Michel Foucault también. Benjamin piensa que la cuestión de que la policía moderna es distinta a la policía monárquica.
que la policía del soberano monarca era como una suerte de mandato directo también, como que no había un proceso burocrático tan mediatizado, y que eso hacía que de alguna manera funcionara mejor. Algo así pensaba Benjamin. Menos espectralmente, al menos. Claro, menos espectralmente. No sé si mejor, o sea, Claro. la violencia terrible, pero menos espectral. Pero de alguna mejor en el sentido de que no funcionaba como una herramienta o una dimensión que podía degenerar el propio orden de cosas, sino que más bien lo conservaba. Algo así piensa Benjamin. Claro. Y Michel Foucault también y Schmitt también pues, piensan algo así. Schmitt da una definición de la policía muy interesante en su texto sobre Hobbes, que es del 38 me parece. Y dice algo así como que la policía es la seguridad. Michel Foucault hace un trabajo en su seminario Seguridad, Territorio y Población del 77-78 me parece. En las últimas 2 clases de ese seminario muestra cuál es el papel de la policía en la conformación de la sociedad europea. Y lo que muestra es bien interesante. Yo lo pensaba a propósito de la historia chilena de las policías. La policía, uno piensa habitualmente, como decíamos, que es un mero brazo armado del Estado. Está ahí para hacer cumplir las leyes. Pero en la conformación de las leyes, históricamente, la policía tiene un papel fundamental. O sea, la policía, Foucault lo muestra, digamos, en estas 2 clases de seguridad, territorio y población, las últimas 2 me parece, cómo no solo hay un papel de conformación de la sociedad, la policía va decidiendo incluso la distribución social de las ciudades. Tiene un rol pastoral, le enseña a las personas cómo tiene que ser, cómo hay que hacer las cosas, por qué lugar se va, por qué no. ¿Me entiendes? De alguna manera, desde su inicio, en términos sociológicos e históricos, tiene un papel que es más fundamental del que se suele pensar. Suele pensar que es como un rol administrativo, y no, pues hay un rol, si uno quiere, que es como pedagógico, si uno quiere, respecto de la sociedad. Claro, subjetivante. Claro, subjetivante, justamente. Pero esto, y ahí está la distinción entre una policía más antigua, anterior al siglo XVII, y luego las policías modernas del siglo XX, siglo XIX y en adelante, hasta hoy día. Que tienden a ser como, tendemos a pensarlas no como eso, sino como estas otras cosas, se vuelve espectral, si uno quiere. Ya, claro, ahí aparece en los la términos espectralidad. benjaminianos. Sí. Y eso es un proceso histórico, tanto en Benjamin como en Schmitt y en Foucault. Ya. Sí. O sea, para allá va el trabajo ahora, Pa' allá va el Benjamin, trabajo. Schmitt, Foucault. Sí, pues. Esperamos que esto vea la luz pública, vuelvo a repetir, Agustín, por favor, lo más pronto posible. Sí. Y ya, bueno, ya estamos en la hora, así que te agradezco que hayas sido parte No, yo agradecido mucho de Dialectofagia. de la invitación para hablar de esta cosa rara. Ya te escuchaba en Canibalismo, pero esto tenía que amplificarse y llegar al mundo entero gracias a este podcast que será mundialmente reconocido, millones de visitas. Sí, claro. Así que todos vamos a estar esperando ese texto, ojalá un libro. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en otro capítulo de Dialectofagia.